Este sábado, Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán se pronunciaron en contra de la propuesta del presidente López Obrador para que los integrantes del máximo tribunal sean elegidos mediante el voto popular. Los ministros consideraron que al aprobarse esta propuesta, la seguridad jurídica se pondría en riesgo. Un día antes, el presidente López Obrador había arremetido de nuevo en contra de los integrantes de la Corte, pero esta vez lo hizo particularmente en contra de los ministros que él impulsó, los tachó de conservadores. Entre ellos está Loretta Ortiz, por supuesto, y Margarita Ríos Farjat, quienes están en contra y presentaron argumentos de que se elijan a los ministros y ministras por el voto popular. Ya también de ese lado está González Alcántara, que es otro de los ministros que propuso el presidente López Obrador, y le queda, en todo caso, Yasmín Esquivel al presidente. Y por supuesto, quien sustituya a Arturo Saldívar, ya está la terna de 3 mujeres, con dificultades para que pase y se apruebe en el Senado, pero si no, el presidente podrá imponer de cualquier manera, porque así lo marca la Constitución, a su ministra preferida, favorita, incondicional. Pero bueno, pues estos ministros que va proponiendo y que no le han votado a favor sus iniciativas, porque no es la función de un ministro o ministra, pues se fue contra ellos el fin de semana el presidente López Obrador. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. En Texas, ¿no? Ya me acordé. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento, yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia. Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular. Bueno, así como lo escuchó y de manera sorpresiva la ministra Loretta Ortiz, quien es de las cercanas a la 4T, de las que se consideraban, pues de estas ministras que no le fallan al presidente López Obrador, de las más cercanas, pues se pronunció en contra de la elección de ministros, jueces y magistrados mediante el voto popular, propuesta que impulsa el presidente López Obrador y su gobierno, la 4T. Además, Loretta Ortiz confesó que Arturo Saldívar, también cercano al gobierno federal, dejó al menos 170 asuntos sin resolver, luego de que renunció a su cargo para unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena a la presidencia de la República. Y esta declaración de la ministra Loretta Ortiz fue respaldada por sus compañeros, le decía Margarita Ríos Farjat, también impulsada o propuesta por el gobierno del presidente López Obrador para integrarse a la Corte, así como Alberto Pérez Dayán, quienes estuvieron presentes en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues allí se habló del tema y esgrimieron ellos sus argumentos. Y bueno, pues todo esto finalmente se va a definir con una reforma estructural que va a proponer el presidente López Obrador, reforma constitucional, pues para que pueda elegirse a los integrantes del Poder Judicial del más alto rango a través del voto popular. El presidente va a proponer esa reforma en su último año de gobierno, en septiembre del próximo año. Y el argumento de las ministras Ríos Farjat, pues es que este modelo no es ninguna solución a la problemática de la sociedad mexicana. Así fue como argumentó por qué no deben de elegirse a los ministros y ministras por voto popular. Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones? Si se ponen impopulares, entonces, el punto es, ¿dónde están las garantías de estabilidad judicial?
Por su parte, el ministro Pérez Dayán consideró que la seguridad jurídica se pone en riesgo si es que se vota a favor de que los ministros puedan ser elegidos por el voto popular, que les decía es una reforma constitucional que apenas se va a proponer, pero ya está sobre la mesa. Vamos a escucharlo. La historia recoge mucha información sobre lo no viable de esta alternativa, que si la Corte resuelve de cara al pueblo, claro que lo hace. La interpretación que haga de la norma siempre tiene que coincidir con el bien común. El tema político hace un agregado que riñe con un tema de seguridad jurídica. Es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del juez al que colocó allí a través de un sufragio, y si no lo hace se tiene que ir. Pues todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento. Será entonces popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera. Y un día antes de esta polémica de la FIL de Guadalajara, el presidente López Obrador se lanzó de nueva cuenta en contra de los ministros que él mismo impulsó para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los acusó de actuar como conservadores, así lo dijo desde Oaxaca. Sí sabía yo de que estaba descompuesto y planteé, bueno, ¿cómo le hacemos para reformarlo? Hice unas propuestas de ministros, me equivoqué, porque se aliaron con los del antiguo régimen. En vez de ser reformadores, se convirtieron, o ya eran, pero con el poder se descararon y actuaron como conservadores, manteniendo el statu quo, no reformando, no cambiando. Entonces ya no se pudo avanzar y seguimos padeciendo de toda la corrupción del Poder Judicial. ¿A quiénes se refiere puntualmente el presidente López Obrador? Bueno, vamos a repasar la lista de quienes han llegado a la Suprema Corte de Justicia, impulsados por el Poder Ejecutivo actual del presidente López Obrador, propuestos pues porque después el Senado es quien elige de la terna que envía el Ejecutivo a uno de los ministros o ministras, normalmente al que impulsa el gobierno federal. Hablamos de Juan Luis González Alcántara Carrancá, de Margarita Ríos Farjat, de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz, aunque solo estas dos últimas han votado en línea con los proyectos de la Cuarta Transformación, no siempre absolutamente, pero sí en la mayoría de los proyectos, decretos, impugnaciones que se han hecho en contra de la 4T, pues han votado ellas a favor de que no se les cambie ni una coma o de que se mantengan los cambios que propone el presidente, el Ejecutivo, la 4T en general, desde el Legislativo, por supuesto, también. Pero bueno, pues ahí está, 4 ministros y ministras, sobre todo ministras, porque Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, mujeres que impulsó el presidente López Obrador, y el otro es Juan Luis González Alcántara. Así que bueno, pues ahí está con nombre y apellido. Él no dijo quiénes en particular, pero quizás sobre todo se refiere a Juan Luis González Alcántara y a Margarita Ríos Farjat, que sí han sido mucho más independientes. Ahora vemos más independencia también de Loreta Ortiz. Quizá se refiere a ellos tres, el presidente. Por cierto, este lunes comparecerán ante el Senado de la República Berta María Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, las más recientes propuestas del presidente para ocupar un lugar en la Corte, el lugar que deja Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia de la República. Bueno, pues prácticamente no hay quien considere que debe hacerse de esta manera como lo quiere el presidente, es decir, que a los ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, magistradas o magistrades se les elija por el voto popular. ¿Por qué? Pues un poco de lo que argumentan Margarita Ríos, Alberto Pérez Dayán y Loreta Ortiz, porque si hay algún ministro o ministra que se encarga de revisar la Constitución, de las leyes y de aplicar
esa Constitución cuando hay controversias entre particulares o entre gobierno y particulares. Pues imagínense cuando alguien lo impulsaron los votantes, el pueblo, la sociedad, y de pronto pues se hace impopular, pues ya no lo van a querer allí, ¿no? Ya no lo van a querer tomando decisiones en el Poder Judicial, es decir, va a tener deslegitimidad, o se le va a restar credibilidad a lo que vote un ministro o ministra de la Corte si es elegido por voto popular. En una de esas hasta lo quieren desaforar, ¿no? Como sucede con quienes tienen fuero actualmente para que los puedan juzgar. En fin, ese tipo de cosas son los que pueden suceder si es que se elige a un ministro o ministra o a un alto mando del Poder Judicial mediante los votos, mediante elecciones. ¿Qué es lo que propone el gobierno federal a través del presidente López Obrador? Que va a mandar como sea esta propuesta de reforma constitucional para el próximo año, para septiembre del próximo año, le decía, ya con un nuevo presidente o presidenta no en funciones, porque será el último mes del presidente, el observador de mandato, el mes de septiembre del próximo año, pero sí habrá ya una presidenta, sobre todo, muy probablemente una presidenta electa. También habrá un nuevo Congreso, vamos a ver si, que por cierto llega en septiembre, el 1 de septiembre, si con un nuevo Congreso al presidente le salen las cuentas para hacer una reforma constitucional. Yo la adelanto hoy, se ve improbable, si no es que imposible, que pueda conseguir esa mayoría calificada el presidente. Vamos a ver qué sucede en las elecciones del 2 de junio próximos, pero sin mayorías calificadas no va a poder reformar a profundidad o estructuralmente el Poder Judicial de la Federación y se quedará todo pues en una campaña, ¿no? Que me parece a mí que es lo que quiere el presidente. Una campaña de descrédito contra ministros, ministras, Poder Judicial en general, aunque sí hay corrupción, y se sabe, es muy sabido que existe la corrupción en todos los niveles del Poder Judicial, pero si el presidente lo utiliza de campaña, de bandera electoral, es probable que si bien no alcanza la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones del próximo año, pues tenga una muy buena mayoría en las dos cámaras para poder seguir sacando leyes, quizá ya no él, pero su sucesor o sucesora, que es más probable que sea mujer, porque están Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Vamos a ver cómo está la cosa. A mí me parece que es un tema de manejo político electoral del presidente López Obrador. Me parece que es eso estrictamente y no es solamente la corrupción que hay en el Poder Judicial o el criticar las medidas que toman, los votos que tienen los ministros y ministras. Yo creo que es un tema político electoral. ¿Usted qué es lo que opina?